Hola, buenas. Sí, Hoy sí, vamos a sí. hacer la resolución de las 15 preguntas más votadas de la guía de isometrías que enviamos la semana pasada, así que espero que les disfruten mucho, que dejen todo su apoyo y que nos sigan en Instagram para seguir haciendo cosas. También les recuerdo que pronto vamos a hacer la resolución de la guía 7 para que estén atentos. La 2, mediante una simetría central con respecto a O, la figura sombreada se reflejó en la figura no sombreada. Este no es cierto en. Ya. En la A pueden ver que el puntito, ya esta pregunta un poco jodida, pasa por aquí. En la B también pasa por acá. En la C también, pasa inclinado, ¿eh? En la D también. Y en la E es la única que no pasa inclinado, porque pasa recto. Entonces, por ende, no se cumple la E. Por esta, por lo que sucedió en la recta. O Sí, sea, en la sí, sí, simetría. sí. ¿Qué figura se obtiene aplicando una rotación de centro O y un ángulo de giro de 90 grados en sentido antihorario? O la figura junta. Ya, primero hay que destacar que es una rotación de 90 en sentido antihorario, por lo tanto va a ser en dirección hacia acá. Por lo tanto, si es en sentido antihorario, como este vale 90, este pedacito, que lo podemos tener de referencia, tiene que quedar así. ¿Ya? Por lo tanto, la única que correspondería sería la D, si lo vamos viendo, porque esta se giraría hacia allá, estaría girando hacia allá, esta estaría la misma, esta también sería una rotación así, y esta sería también en antihorario, pero sería en 90. Así que por eso es la D. Bueno, cabros, ya vamos a empezar con la resolución de la guía. Eh, una de las más votadas fue la 4, así que lo voy a explicar de una forma rápida y fácil cómo se hace. Ya, ustedes aquí tienen el puntito S, el R y el PQ, ¿ya? Entonces ahí dice que tiene dos lados paralelos al eje X y tiene varias rotaciones en 90 grados. Entonces aquí podemos ver que, que el punto Q y el S, eh, o sea, el punto P siempre tiene que estar al lado del S y el Q. Claro, el S y el Q. Ahí, acá también. Porque al ser rotaciones de 90 grados, la figura solamente se va moviendo. Los puntos no pueden quedar separados de, de cómo están formados. Entonces aquí también, PSQ, PSQ. Y en este caso, en la figura de la alternativa A, está P, pero con R y S. Y esto es imposible que se dé porque son rotaciones solamente. Entonces es imposible que el punto P esté al lado del R. Es que aquí está en su lado de la otra, de la diagonal. Entonces por eso la que no cumple con estas transformaciones isométricas es la pregunta 5. Tenemos al punto 2, menos 3 se aplica una traslación obteniéndose el punto 8, menos 7. Si al punto menos 2,5 se aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto ya. Nosotros tenemos un punto que es el 2, menos 3. Y mediante un vector, entonces nosotros para encontrar el vector, restamos el punto 8, menos 7 menos 2, menos 3. Entonces tenemos un 8 menos 2, que nos da 6, y menos 7 menos 3, que nos da menos 4. Entonces, efectuamos la suma y nos va a quedar menos 2 más 6, 4, y 5 menos 4, 1. Entonces el punto que se obtiene es el punto 4,1. La alternativa es. ¿Cuál es siempre verdadera? ¿Ya el triángulo tiene tres ejes de simetría? Sí, o sea, efectivamente un triángulo puede tener tres ejes de simetría, pero tiene que ser un triángulo equilátero para que tenga tres ejes de simetría. Como aquí no nos dicen el tipo de triángulo que es, entonces no podemos afirmar esto. Por ende, es falso. ¿El rectángulo tiene cuatro ejes de simetría? Falso. El rectángulo tiene dos ejes de simetría. ¿La circunferencia tiene solo dos ejes de simetría? No. La circunferencia tiene infinitos ejes de simetría. ¿Ya? O sea, aquí aunque no se note en mi dibujo, tiene infinitos ejes de simetría. ¿Ya? Así que por ende también es falsa. Falsa, falsa. ¿El trapecio isósceles tiene un eje de simetría? Ya esa vamos a dejarla para después.
y el cuadrado tiene solo 2 ejes de simetría, también es falsa, porque el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Efectivamente, el trapecio isósceles tiene un eje de simetría, que lo voy a dibujar. O sea, igual nos imaginamos que es un trapecio isósceles. Entonces ahí le trazamos la recta justo al medio. Efectivamente es el único eje de simetría que tiene. Entonces la que es siempre verdadera es que el trapecio isósceles tiene solamente un eje de simetría, dejando estos lados ahí iguales. Entonces esa es la que siempre es verdadera. T, o sea, ahí está aquí, se traslada según un vector a la circunferencia punteada de centro P. ¿Cuáles son las coordenadas del vector traslación? Bueno, como sabemos, en traslación siempre a un punto se le debe sumar otro y eso lo llamamos traslación en transformación isométrica, ¿ok? Entonces, anotamos primero las coordenadas de T, que es menos 7, menos 1, más un vector traslación que no tenemos idea cuál es, ¿cierto? X, Y, es igual al punto P, que es menos 5, 2. Entonces aquí se nos genera una ecuación donde vamos a trabajar cada uno con sus respectivas coordenadas. Entonces, el menos 7, que es la coordenada X de la primera, más X, ¿cierto? Debe ser igual a menos 5. Menos 5, que es lo que está aquí, ¿cierto? Ocupé el menos 7 que está aquí, el X que está aquí y el menos 5 que está acá. Entonces, ahora despejamos. Como el 7 está restando, pasa sumando al otro lado, ¿cierto? Más 7. Entonces nos queda que X es igual a menos 5 más 7 y X es igual a 2. ¿Ya? Entonces tenemos que el vector traslación, su coordenada de la parte de X es igual a 2. ¿Ya? Ahora, hacemos lo mismo con la parte de Y. Menos 1, que es lo que está aquí, ¿cierto? Menos 1 más Y, que es lo que se encuentra acá, es igual a 2, que es la otra parte de acá. Despejamos nuevamente, hay que sumar, como el 1 está restando, pasa sumando hacia el otro lado, y nos queda que Y es igual a 2 más 1 y es igual a 3. Entonces, la coordenada Y, en este caso, es igual a 3. Entonces, ahora vamos a la pregunta para ver qué es lo que nos está preguntando realmente. ¿Cuáles son las coordenadas del vector traslación? Entonces, como nosotros ya sabemos que X es igual a 2 y es igual a 3, entonces para trasladar del punto D, que es lo que está aquí, al punto P, se ocupó el vector traslación 2,3, correspondiente a la alternativa A. Ya vamos con la 9. El cuadrado BCD de la figura adjunta ha sido transformado mediante un vector de traslación en el cuadrado achurado. ¿Ya cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya entonces nos dicen que este cuadrado que tenemos aquí se transforma en el de al lado, en el achurado. Entonces, el vector de traslación fue 2,0. Bueno, esto lo vamos a tratar de comprobar tomando un punto cualquiera de nuestro cuadrado ABCD. Entonces yo voy a tomar el menos 2,2. El menos 2,2. Si esto en verdad se cumple, tiene que quedar en el punto 0,2. Entonces vamos a probar. Ya nosotros tenemos nuestro punto A, que es menos 2,2. Entonces si nosotros sumamos esto, efectivamente nos queda en 0,2. Por lo tanto, la afirmación 1 es correcta. Entonces se nos va la D. Y está bien. Ya, los puntos B y C permanecen invariantes. Eso es completamente falso. Porque al decir que es una traslación, todos los puntos se mueven. Es decir, que
el A queda en el B, el B en el C, y el C se mueve a la coordenada de aquí, que sería la coordenada 2,4, y el B en la coordenada 2,2. Así que no permanecen invariantes porque varían mediante la traslación del vector 2,0. Así que es falsa. Entonces se nos va la B y se nos va la E. Ya el área del cuadrado permanece constante. Esto es verdadero debido a que los lados, al trasladarse mediante un vector, siempre van a ser de la misma longitud. En este caso, los lados de este cuadrado son de 2. Entonces el área del primer cuadrado sería 4 y el área del segundo cuadrado también sería 4. Así que es verdadero. Entonces, por ende, la alternativa correcta es la C. Pregunta número 10. En el plano cartesiano, luego de aplicar la traslación T1 con menos 8,1 al triángulo ABC de vértices A 14,3, B 16,3, C 16,0, se transforma en el ángulo A', B' y C'. Y a este se le aplica una traslación de T2 menos 5,1, ¿ya? Obteniéndose el triángulo A', B', C', cuyo vértice es, ya. Primero, nos dice al tiro, acá hay información que sobra, que son la información A y la información B. ¿Por qué? Porque nosotros nos piden el vértice C nomás, o sea que hay que trabajar solo con este. Entonces, primero nos dicen que la primera traslación es hacerla mediante este punto. Entonces, como ya lo había dicho anteriormente, la traslación se le hace sumando al punto en cual vamos a trasladar, se le suma el vector traslación. Entonces, 16,0 más menos 8,1. Esto es igual a, entonces, 16 más menos 8, esto es igual a 8, ¿cierto? 8 y 0 más 1 es igual a 1. Entonces, esto corresponde a la coordenada de C'. Y ahora nos dicen que hay una segunda traslación respecto al vector traslación menos 5,1. Entonces, al punto C', que es 8,1, ¿cierto? 8,1, le debemos sumar el segundo vector traslación, que es menos 5,1. Esto es igual a 8 más menos 5, ¿cierto? Es igual a 3. Y 1 más 1 es igual a 2. Entonces, esto equivaldría a la coordenada C''. Y es justamente lo que nos pregunta, cuyo vértice C'' equivale a 3,2. Ya, vamos con el ejercicio número 12. Luego de aplicar la rotación en 90 grados en sentido horario, ¿por qué sentido horario? Por el hecho de que la rotación está acompañada por un signo negativo. Cuando es acompañada por un signo negativo, esto es una rotación en sentido horario. Y cuando no tiene signo, equivale a una positiva. Es decir, una rotación antihorario. En este caso, tenemos una rotación en sentido horario. Ya. Luego de aplicar la rotación en 90 grados en sentido horario al triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, este se transforma en el triángulo A'B', C', cuyo vértice es, el vértice C' es el valor que debemos encontrar. Ya, entonces vamos a ir a la figura adjunta. Como nos dice el enunciado que esto es un triángulo equilátero, y sabemos que esta distancia equivale a 2, sabemos que esto vale 2, esto vale 2 y esto vale 2, ya que al ser equilátero todos sus lados miden lo mismo. Pero nosotros debemos encontrar la altura de este triángulo. ¿Para qué? Para así obtener el valor de C. Y al obtener el valor de C, aplicarle la rotación de 90 grados en este caso. Porque ya sabemos que el valor de las X en el punto C equivale a 0. Pero no sabemos el valor de Y en el punto C. Por eso al encontrar la altura vamos a obtener este punto Y y vamos a poder rotar el punto sin problema. Ok,
Este ejercicio es bastante visual. Entonces vamos a hacer una rotación respecto a este ángulo recto que se forma. Podemos también usar los puntos, la tablita que existe para rotaciones, pero este es un poco más visual, así que lo haré de esa forma. Ok, sabemos que esto vale 1 y que esto vale x. Y como decía anteriormente, debemos encontrar el valor de x para así obtener la altura. Entonces para esto vamos a usar Pitágoras. Entonces podemos decir que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Al trabajar esto podemos llegar a que x cuadrado va a ser igual a 3, ya que esto va a dar 4 y esto va a dar 1, entonces 4 menos 1 va a dar 3. Aquí podemos aplicar raíz para eliminar el cuadrado, quedando que x es igual a raíz de 3. Entonces ahora sabemos que el valor de x es igual a raíz de 3. Raíz de 3. Entonces, ahora podemos generar la rotación, como les decía, bastante visual, ya que tenemos el punto C, la altura, y tenemos el ángulo recto. No es necesario ocupar la tabla, sino que podemos sencillamente llevar este punto aquí. Ya ahí se rotó en 90 grados. Como este punto, el C, por lo que obtuvimos con Pitágoras, era 0, raíz de 3. Ahora este punto que va aquí, o sea el raíz de 3, pasó aquí. Por ende, el nuevo punto, el punto C' va a equivaler al punto raíz de 3,0. Por esta razón, la respuesta correcta vendría siendo la letra A. 14. Mediante una rotación de centro O y ángulo de 90 en cualquier sentido, el triángulo ABC ocupa la posición del triángulo A', B', C'. Ya, esto no se cumple en. Aquí nos dicen en cualquier sentido la rotación de 90. Por lo tanto, puede ser tanto horario como antihorario. ¿Ok? Nuestro triángulo es que vamos a tener en cuenta que vamos a rotar es el achurado. Este. Bueno, aquí puede ser una rotación tanto en sentido horario como en sentido antihorario. En cualquier grado se cumpla nos sirve. Por lo tanto, aquí si nos damos cuenta, en la A se hace una rotación en sentido antihorario y nos quedando aquí, en este sentido. Porque como este es 90, este punto lo rotamos 90 hacia allá. Y nos daría, entonces esta sí se cumple. La B, bueno, en esta no se cumple, ya que si nos damos cuenta, en este triángulo, si lo rotamos en sentido horario, nos quedaría así. Por lo tanto, nos faltaría una rotación más para llegar al triángulo A', B', C'. Por lo tanto, esta sería una rotación de 180 y no de 90. Y en cambio, si lo rotamos hacia allá, nos quedaría de esta forma. Por lo tanto, también sería una rotación de 90 y nos faltaría otra de 90 para llegar a este triángulo. Así que esta no se cumpliría y sería esta, sería la B. Bueno, también voy a explicar la otra porque para ver que sí se cumplen. En la C, si nos damos cuenta, este sería nuestro punto de rotación, por lo tanto se va a rotar hacia allá, en 90, quedando efectivamente en el triángulo. En esta también se cumpliría la D, ya que si lo tomamos y lo rotamos en 90, aquí hay un ángulo de 90, entonces si lo rotamos hacia allá en 90, nos da este triángulo. Y aquí, como esto es en 90 y esto también es 90, y nuestro triángulo era achurado, si rotamos el triángulo hacia allá, nos quedaría en el triángulo A', B' y C'. Por lo tanto, la única que no se cumpliría sería la B. La figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual, con respecto al origen, se obtiene el triángulo A', B', C'. ¿Cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicada al triángulo A', B', C', o sea, al que le aplicamos la simetría, permite obtener el triángulo ABC como imagen? Bueno, simetría puntual es lo mismo que una reflexión de 180 grados con el origen. Por lo tanto, todos nuestros puntos del triángulo original se le multiplicaría por -1 y se cambiará su signo solamente. Veamos las afirmaciones. Primero voy a pasar a explicar la afirmación 2, que es la que más
fácil de explicar. Por ejemplo, aquí dibujé el triángulo, que este sería nuestro triángulo original. El blanco pasó al triángulo rojo, que se le cambió, por ejemplo, del 3,1 pasaba a menos 3,-1, o sea, se le multiplicó por menos 1 cada una. Por lo tanto, si vamos a aplicar la afirmación 2, la coordenada A', que sería la que la reflejamos en 180 primero, en vez de 1,2 sería menos 1,2. La B' sería, esto estamos hablando de la afirmación 2. La B' sería en vez de 3,1 menos 3,-1. Y la C' sería en vez de 5,3 menos 5,3. En la afirmación 2 nos dice que si nosotros le aplicamos una traslación a este triángulo, le aplicamos una traslación según este vector, nos va a dar el triángulo original, o sea, el ABC. Probemos. Si nosotros le sumamos este vector al menos 1,2, nos quedaría en, perdón, menos 1,-2, nos quedaría en 1,2. En el A se cumple, pues el A original es 1,2. Probemos con el B. Al sumarle al menos 3,-1, 2,4, nos quedaría en menos 1,3. Si esto lo comparamos con el triángulo original, el B sería 3,1 y no menos 1,3. Por lo tanto, como no se cumple, esta sería falsa. Por lo tanto, podemos descartar la B y la E, quedando solo la C y la A. Como en la A y la C tenemos que la 3 está en las dos, esta es correcta, por descarte. Por lo tanto, solo nos faltaría comprobar la A. Bueno, aquí el A nos dice que a este triángulo, bueno, al triángulo que nosotros lo reflejamos 180, o sea aquí, a este lo reflejamos 180, nos da el rojo, se le hace primero una reflexión al eje Y, y a este se le hace una reflexión en el eje X, y eso nos diría que nos daría el triángulo original. Veamos. Aquí le aplicamos una reflexión de 180, ¿ok? Ya, nos queda este triángulo. Al hacer una reflexión al eje Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una reflexión con el eje Y, 15, nosotros le cambiamos la coordenada X a la... O sea, le cambiamos de signo a la coordenada X a la coordenada. Por ejemplo, si aquí A' es menos 1,-2, aquí sería 1,-2. Y así sucesivamente con cada una. Bueno, ya teniendo este triángulo reflejado con el eje Y, le hacemos una reflexión con el eje X. Bueno, al hacer una reflexión con el eje X, nosotros le cambiamos de signo la coordenada Y de la coordenada original. Por lo tanto, si aquí nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 1,-2, aquí va a ser, le cambiamos el signo al 2, 1,2. Por lo tanto, el A' nos concuerda. Al B, que es 3, menos 1, le cambiamos el menos 1 de signo, quedando en 3,1, nos concuerda. Y la C, que es 5,-3, le cambiamos la coordenada, el signo a la coordenada 3, quedando en este y nos concuerda. Por lo tanto, al hacer primero una reflexión con el eje Y y luego una reflexión al eje X, nos da el triángulo original, por lo tanto sería la correcta la C. En el plano cartesiano de la figura adjunta se ha dibujado un rectángulo de vértices A, 3, parece, déjeme anotarlo, 3,-1, B 6,-1, C 6,1 y D 3,1, ¿ya? Y una recta L que bisecta el primer y tercer cuadrantes si efectúa una reflexión, simetría axial de los puntos de este plano con respecto a L. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya. O sea, aquí uno queda, es normal quedar un poco loco con tanto texto, pero en resumen lo que nos están diciendo, que al decir que una recta bisecta en primer y tercer cuadrante, este tipo de función. O sea, yo lo hice así rápidamente, que una simetría respecto a y igual a x, ¿ya? Entonces nosotros les vamos a mostrar el tip que hay que ocupar cuando aparece este tipo de simetría. Ya, la primera, las coordenadas del punto homólogo de A son menos 1,3. Ya, vamos a tomar el punto A, que es 3,-1. Entonces nos dicen que el punto homólogo de A es menos 3, o sea, menos 1,3. Entonces nosotros tenemos y igual a x. Entonces, si ustedes no sabían cómo efectuar este tipo de reflexión, es fácil. Solamente tienen que cambiar la coordenada,
tienen que invertir las coordenadas. Entonces, efectivamente, el punto homólogo de A va a quedar en el menos 1,3. Entonces, esta es verdadera. Igual vamos a mostrar el ejemplo con el ejemplo del punto B. ¿Ya? Nosotros tenemos el punto B, que es 6,-1. 6,-1. Entonces, si nosotros efectuamos la simetría respecto al eje y igual a x, que esta es la función identidad, se llama, efectivamente también nos queda el b' en el menos 1,6. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando le aparezca esto en una pregunta PSU, o en un ensayo, siempre es invertir las coordenadas. De ahí estarían efectuando la reflexión. Entonces, la 1 es verdadera. Entonces, por ende, se nos va la E solamente. Las diagonales del rectángulo imagen ABCD se intersectan en el punto 0,9, o sea, 0,9 dividido en 2, 9 medio. Y lo vamos a hacer así. O sea, voy a borrar estos números. Bueno, igual se puede hacer de más manera, pero yo creo que lo vean de la forma más fácil. Ya nosotros tenemos todos los puntitos, el 3,1, 3,-1, el punto 6,1, 6,-1, perdón, el punto 6, que es 6,1, y el punto D, que es el 3,1. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo hice para encontrar el punto donde se intersectan las diagonales, que estaría más o menos aquí, es sacar un promedio entre todos los puntos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser el 3 más 6 más 6 más 3, esto dividido en 4, y esta sería la coordenada de la abscisa, y la ordenada sería menos 1 más 1 más 1 dividido en 4. Acá nosotros podemos notar que la coordenada de la ordenada nos va a quedar un 0, porque menos 2 más 2, 0, dividido en 4. Entonces efectivamente nos quedan 0. Y la coordenada de la abscisa nos va a quedar 6 más 6, 12, más 6, 18. 18 dividido en 4. Y esto nosotros podemos simplificarlo y nos va a quedar en 9,2. ¿Ya? Entonces, nosotros promediando todos los puntos que nos dan del rectángulo, tenemos la diagonal del primer rectángulo, del ABCD. Entonces, nosotros, para encontrar la coordenada de la intersección del triángulo ABCD', vamos a efectuar nuevamente la simetría respecto a y igual a x. Entonces, aquí se nos invierten las coordenadas. Efectivamente nos queda el 0,9, pero que queda muy feo. Efectivamente nos va a quedar el 0,9 medios. 0,9 medios. Ya que recuerden que siempre cuando aparece la simetría y igual a x, se invierten las coordenadas. Entonces, por ende, también sería correcta esta afirmación. La 2. Entonces se nos va la 3, o sea, perdón, se nos va la C y la A. Ya, y dice esta transformación de ABCD en ABCD' puede efectuarse mediante traslaciones y rotaciones adecuadas. Ya, y esto es falso. O sea, debido a que no necesariamente se va a poder transformar el ABCD en ABCD' mediante traslaciones y rotaciones adecuadas, ya que nos puede quedar por allá o por aquí, y además, no, porque si, por ejemplo, uno rota el punto A, por ejemplo, ya sea en 180, nos puede quedar por aquí, pero pueden aplicar una traslación, nos va a quedar más arriba y todo, entonces no. Es completamente falsa la 3. Así que por ende, por eso es la alternativa B. Solo 1 y 2. Entonces recuerden siempre que cuando tienen la función identidad igual a x, ustedes lo único que tienen que hacer es invertir los puntos. Y ahí estarían efectuando la reflexión de manera correcta. 18. En el sistema de ejes coordenadas de la figura adjunta se ha ubicado el punto P
A, B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Ya. Ya nosotros tenemos nuestro punto P, que es A, B. ¿Ya? Entonces dice que el simétrico de P respecto al eje X es P', A, menos B. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestro punto A, B, y sería el simétrico al eje X, es decir, aquí. Entonces, por lo que solamente cambiaría la coordenada de la ordenada, ya que al estar simétrico respecto al eje X, la coordenada de la abscisa no cambia. Entonces, nos cambiaría efectivamente a menos B, ya que queda en el cuarto cuadrante. Y efectivamente la primera afirmación es correcta, porque el simétrico de P respecto al eje X es A, menos B. Así que está bien la primera, entonces se nos va la B solamente. El simétrico de P respecto al origen es menos A, menos B. Bueno, esto cuando nos dice respecto al origen, significa que una rotación respecto a 180 grados. 180 grados. 180. Entonces ustedes pueden ocupar la formulita. La formulita de los 180 grados. O multiplicar por menos 1. Que en este caso yo voy a multiplicar por menos 1. Ya que la fórmula en 180 es un menos x como menos y. Que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Entonces efectivamente nos quedan menos a, menos b. Que más o menos estaría aquí. O sea, sí o sí estaría el punto P', en el tercer cuadrante. Así que también es correcta la afirmación 2. Entonces se nos va la A, se nos va la D. El simétrico de P el simétrico de P con respecto a un punto en el primer cuadrante y otro punto en el primer cuadrante, ya esto no es verdad, ya que si por ejemplo nosotros tenemos nuestro punto P aquí, y nosotros lo hacemos simétrico respecto a un punto, ejemplo, no sé, 1,1, ¿ya? El punto aquí no va a quedar necesariamente en el primer cuadrante. Puede quedar en el tercer cuadrante, en cualquiera del otro cuadrante, no necesariamente va a quedar en el primero. Entonces, por ende, la tercera afirmación es falsa, porque nos dice que siempre sea verdadero, y esto no es siempre verdadero. Entonces la E es falsa. Por ende, la correcta sería la C, solo 1 y 2. El trazo PQ, este trazo, se rota en torno a M, al punto M, con un ángulo de 180, obteniéndose el trazo P'Q' de la figura junta. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero tenemos que tener en cuenta que la rotación en 180 grados es lo mismo que una simetría central, ¿ok? Entonces, a este punto lo rotaron en 180 y quedó que es igual a este, ¿cierto? Voy a borrar aquí ahora. Vamos con las afirmaciones. Nos dice que el trazo PQ es congruente con el P'Q', y esto es verdadero. ¿Por qué? Porque al hacer una rotación en torno a un punto o en torno al origen, sea lo que sea, esto no afecta las medidas de los trazos, de las figuras, de lo que sea que se vaya a rotar, no afecta las medidas. Entonces, si esto vale 3, esto también va a valer 3. Y eso siempre se cumple. Entonces, la afirmación 1 es correcta y descartamos todas las que no tengan la 1, que en este caso es solo la B. Vamos con la afirmación 2. Nos dice que el triángulo formado en PMQ es congruente con el triángulo P', M y Q'. O sea, el PMQ, que es el que está aquí, es congruente con este. Y esto también es verdadero. Porque en la simetría tiene una característica y que la distancia de un cierto punto siempre van a ser iguales. O sea, la distancia de esta, y le vamos a poner alfa, la distancia de este trazo,
del que está aquí, va a ser igual a esta, que también va a ser alfa. Y la distancia que está aquí, de PM, el trazo PM, que le vamos a poner epsilon, siempre va a ser igual a esta. Entonces, si ya la base de nosotros son iguales, que le vamos a poner beta, esto también va a ser beta. Entonces, como tienen la misma base y misma medida de los lados, los dos triángulos que se forman a partir de esta rotación son congruentes. Descartamos ahora, como ya sabemos que las 1 y 2 son verdaderas, vamos a descartar todas las que no las posean. Vendría siendo esta y esta respectivamente. Por último, nos dicen que el trazo QM, el QM, que es este, es congruente con el PM, con el P'(M). Y esto es totalmente falso. Como rellené la afirmación anterior, podemos ver que esto es completamente falso, ya que esto mide alfa y esto mide epsilon. Así que es totalmente falso. Y siempre cuando se hace una simetría, siempre como que se cruzan, ¿cierto? Aquí está el punto Q y acá va a estar el punto Q'. Entonces, con menos razón, esto va a ser verdadero. Entonces, con esto, ya sabiendo todo lo que les acabo de decir, decimos que la alternativa correcta es la C. 20. Si aplicamos una simetría axial con respecto al eje X, al trazo AB, ya nuestro trazo AB, de la figura adjunta, el punto A se transforma en el punto A' de ordenada A. Ya, ordenada A. Esto es importante. Y si luego aplicamos una simetría central con respecto al origen de coordenadas al trazo transformándose AB', obtenemos el trazo AB', cuyo punto B'' tiene abscisa B. ¿Ya? Esto también es importante. Luego A más B igual a... ¿Ya? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos muy bien. Entonces vamos a tomar los dos puntos. El punto A, que es menos 3,1. Menos 3,1. Y nuestro punto B, que es menos 1,4. Ya, nos dice, lo primero que nos dice es que tenemos que aplicar una simetría axial con respecto al eje X. Entonces, si aplicamos una simetría axial, ya respecto al eje X, voy a escribirlo así, nos quedaría el punto de la abscisa no cambia, ya que está reflejado respecto al eje X, entonces cambiaría el punto de la ordenada, que nos va a quedar en menos 3,-1. Ahí tenemos nuestra A'. Que más o menos nos va a quedar como por aquí, nuestra A', al estar reflejado respecto al eje X. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que nos dice que en el punto A, de ordenada A, la ordenada. Entonces nos quedamos con esto, ya que nuestra ordenada de nuestra A' es menos 1. Entonces lo vamos a anotar aquí a un ladito. A igual a menos 1. Ya, después como en el enunciado nos dice que también tenemos que ocupar el punto B, también le voy a aplicar la simetría axial respecto al eje X. Entonces el punto B está aquí, y si le aplicamos la simetría axial, la abscisa no cambia, ya que está respecto al eje X, y cambia solamente la ordenada. Entonces nos quedaría menos 1, menos 4. Nos queda el puntito B'. Entonces, lo importante es que después nos dicen que después de aplicar la simetría axial, al trazo AB nos va a quedar A', B'. Y tenemos que aplicarle una simetría central, que es lo mismo, siempre simetría central y todo eso, respecto al origen y todo, es una en 180 grados. Que a mí me gusta, en vez de ocupar el menos x, menos y, multiplico todo por menos 1 solamente. Entonces me va a quedar el B'' en 1,4. Ya que multiplico el menos 1 por menos 1 y el menos 1 por menos 4. Entonces nos dice que la abscisa de B, B', va a ser B chiquita. Entonces aquí tenemos que B chiquita vale 1. Entonces si sumamos A chiquita más B chiquita, nos va a quedar menos 1 más 1, y esto es igual a 0. En estos ejercicios es bueno como ordenar todo.
como subrayar las cositas y después ordenarse. Por ende, menos 1 más 1, o sea, chiquita más b chiquita es igual a 0. Por ende, la alternativa correcta es la B. Vamos con el ejercicio número 21. A todos los puntos del plano cartesiano de la figura adjunta se les aplica una simetría o reflexión con respecto al punto E de coordenadas 2,3. Entonces al tiro nos dicen que este punto equivale a 2,3. ¿Cuáles son las coordenadas del punto homólogo de B? O sea, B'. B'. Bueno, para este ejercicio debemos tener en claro el hecho de que cómo podemos representar una simetría o reflexión respecto al punto, a un punto. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el punto A, tenemos un centro O y tenemos el punto A', que vendría siendo el punto simétrico AA. Entonces, ¿qué podemos saber de esto? Podemos saber que la distancia que hay de A a O es la misma que hay de O a A'. Eso debemos tenerlo en claro. O sea que otra conclusión que podemos obtener es que el punto medio entre A y A' equivale al centro de simetría. Entonces vamos a trabajar con los datos que tenemos para resolver este ejercicio. Ya, tenemos que el punto B equivale al punto 3,7. Y nosotros debemos averiguar B'. Entonces tenemos un punto, tenemos el centro y debemos encontrar el punto B', que es lo que nos falta. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos aplicar lo que viene siendo punto medio. Y entonces podemos decir que el punto B de coordenadas 3,7, el punto B' de coordenadas X, ahí vamos a poner, y tenemos el otro punto que viene siendo el centro, que es 2,3. Entonces el punto medio entre esto y esto nos debería dar esto. Para los que no sabían, el punto medio equivale a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el punto X, Y y el punto A, B. El punto medio equivale a el promedio entre las X y el promedio entre las Y. Es decir, X más A dividido en 2, Y más B dividido en 2. Esto vendría siendo el punto medio entre el punto X, Y y el punto A, B. Entonces, ¿qué podemos decir con la información que tenemos? Podemos decir que el punto medio entre 3 y X va a ser igual a 2. Es decir, 3 más X dividido en 2 es igual a 2. Podemos decir que 7, entonces, como decía, el punto medio entre 7 y va a ser igual a 3. O sea, 7 más y dividido en 2 es igual a 3. Aquí podemos despejar tanto la variable x como la y para así obtener el punto B', o sea x, y. Entonces podemos pasar este multiplicando para el otro lado. Nos va a quedar que 3 más x es igual a 4, por lo que x es igual a 4 menos 3, que es igual a 1. Y acá podemos decir que este puede pasar multiplicando, por lo que tendríamos que 7 más y es igual a 3 por 2, que es 6. O sea que y es igual a 6 menos 7, que es menos 1. Por ende, el punto x, y, o B', tiene coordenadas 1, menos 1. Por ende, la respuesta correcta es la letra A. 23. Dado el cuadrilátero de vértices A 0,-5, B 5,0, C 3,0 y D 0,-3, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, ya la primera afirmación dice que si el cuadrilátero de un trapecio isósceles. Para esto es mejor hacer como un pequeño dibujo, un bosquejo para ver si efectivamente un trapecio isósceles. Y bueno, aquí tenemos el dibujo
Y para que sea un trapecio isósceles, primero para que sea un trapecio, estos lados tienen que ser paralelos, que efectivamente los cumplen. Pero para que sea isósceles, los dos lados restantes tienen que medir lo mismo. Como este va de la coordenada 3 a las 5, este mide 2 y este también mide 2. Por lo tanto, efectivamente sí es un trapecio isósceles. Así que esta es verdadera, la primera. La 2 nos dice que tiene un único eje de simetría, el cual pasa por el origen. Bueno, el trapecio isósceles tiene solo un eje de simetría, que pasa por el punto medio de este lado y por el punto medio de este lado. ¿Ok? Ya. Ahora no tenemos que ver si pasa efectivamente por el origen. Como este es el punto medio y este va a ser la base de un triángulo, si nosotros alargamos esto y lo pasamos por este vértice, va a ser la transversal de gravedad. Por lo tanto, esto va a pasar por el origen, ya que el origen es un vértice del triángulo, así que efectivamente el eje de simetría pasa por el origen, el eje de simetría del trapecio pasa por el origen del eje de coordenadas. Así que esta es verdadera. Y la última nos dice que su centro de simetría está dado por la intersección de sus diagonales. Esto es falso, ya que un trapecio isósceles no presenta eje de simetría. Así que si nosotros trazamos las diagonales, no va, ese punto de intersección no va a corresponder a su eje de simetría, solo va a corresponder a la intersección de sus diagonales, pero como no tiene centro de simetría, no es el centro de simetría ese. Así que por lo tanto sería la alternativa A, que sería solo 1 y 2. Bueno, vamos con el penúltimo ejercicio. En el sistema cartesiano de origen O se puede determinar las coordenadas del punto P, X, Y si se sabe que. Bueno, vamos con la primera afirmación. Al aplicar al punto P una rotación de 180 grados se obtiene el punto menos 4,5. Bueno, una rotación de 180 grados se puede representar como multiplicar el punto por menos 1. Por ende, si tenemos que el punto ya rotado equivale a menos 4,5, al multiplicar este punto por menos 1 vamos a volver a la situación anterior, es decir, al punto P antes de ser rotado. O sea que menos 1 por menos 4 por 5 va a ser igual al punto P, es decir, 4, menos 5. Este era el punto P antes de ser rotado. Así que con la primera afirmación sí podemos saberlo. Así que con esta sí nos basta para que sea por sí sola. Así que vamos a eliminar esta, vamos a eliminar esta y vamos a eliminar si se requiere información adicional. Vamos con la segunda afirmación. Al aplicar al punto P una traslación de t menos 2, menos 3 y a continuación aplicarle una rotación en 90 grados en sentido antihorario, se obtiene el punto 8,2. Bueno, al aplicar al punto P, a un punto P cualquiera, X, Y, vamos a aplicarle la rotación de t, que equivale a una rotación de, o sea, una traslación de menos 2, menos 3. Y a continuación vamos a rotarlo en 90 grados. Vamos a obtener el punto 8,2. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Podemos decir que x menos 2, y menos 3, o sea, este es el punto trasladado ya. Le vamos a aplicar una rotación en 90 grados, es decir, quedaría de la siguiente forma, por la tablita. Quedaría menos, de esta forma quedaría, menos y, x. Esto representa un x, y, pero ahora vamos a obtener esto de aquí. Entonces vamos a tener que menos por y menos 3, el x se va a mantener de la misma forma. En la figura adjunta se cumple que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Y el triángulo A'B'C' es una imagen de simetría axial con respecto a la recta L. Si se sabe que, ya. Tenemos que determinar si efectivamente este triángulo es una imagen del ABC. Si tomamos en cuenta la primera afirmación, nos dice que la recta L es perpendicular a esta recta, o sea, a la que va de A', o sea que aquí hay un ángulo de 90, y aquí también, y aquí también, y aquí también, y que la recta esta,
es perpendicular a la recta L. Con esta información nos dice mucho de qué es una imagen, porque efectivamente, cuando nosotros trazamos la recta que unen a los puntos homólogos, sea B con B', o A con A', o C con C', tienen que ser perpendicular a la recta de simetría axial. Pero, a su vez, tenemos que determinar si efectivamente desde B hasta la recta L hay una misma distancia, una distancia D, una distancia D. Así con la 1 no nos dice eso. Por ejemplo, aquí podría ser que sea una 2 de distancia en esta y aquí sería un 5 de distancia. Y eso ya no sería una imagen. Por lo tanto, con las 1 por sí sola no nos bastaría. Así que descartamos la B y descartamos la A. Con la B, perdón, con la 2 nos dice que la recta BP es congruente con la recta B'P. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí, por ejemplo, puede haber una distancia de 2 y aquí también hay una distancia de 2. Pero que haya una distancia de 2 no nos determina mucho que sea una imagen, porque como decía anteriormente, estas rectas tienen que ser perpendiculares a la recta de L, que sería el eje de simetría. Por lo tanto, que nos digan solo la distancia, o sea, que son congruentes, no nos podemos determinar si efectivamente es una imagen. A su vez, pero si unimos 1 más la 2, aquí sí, ya que al ser perpendicular y a tener la misma distancia, eso significa que es una simetría axial con respecto a la recta L. Por lo tanto, por eso sería la afirmación, la alternativa C.